Estamos live 9 p.m., hora de la noche aquí en Miami, y como todos los jueves tenemos una cita aquí en EWT en español y Manual para enamorarse. Manual para enamorarse es la cuenta de jóvenes que lleva Andrea Sánchez y mi persona Irán Ederi y muchos otros jóvenes, donde les compartimos un poco de la fe. Vamos a esperar que el Padre Osvaldo se conecte. Estamos esperando que el Padre se conecte para hablar sobre la Cuaresma, para qué me sirve, qué tengo que entender de la Cuaresma. Ya se está conectando. Como siempre digo, disculpen, a veces tenemos problemas de internet, de señal. Se siguen conectando. Dice, esperando que se conecte, Manual para enamorarse. Vamos a ver. No sé por qué no se está conectando. Como les decía, mientras aparece, vamos a hablar sobre la Cuaresma, para qué me sirve. Especialmente, le hacemos siempre un llamado a todos los jóvenes y, como decimos, no tan jóvenes, a participar en este momento, en estos 40 días. Voy a cancelar acá. Si el Padre está viendo esto y me puede mandar el request de nuevo, porque aparecía esperando, waiting, y no se conectó. A ver, no vemos al Padre. Siempre tenemos problemas cuando intentamos conectarnos aquí con el Padre desde Manual para enamorarse. Muy buenas noches a todas esas personas que se están conectando. Hoy jueves, que ya empezamos oficialmente la Cuaresma, queremos tocar este tema para entender un poco sobre lo que pasa estos 40 días. Padre, si se puede conectar. Si el Padre está viendo esto y ya tener algún tipo de problema, lo que voy a hacer es salirme y volver a entrar para poder ayudar al Padre a ver qué está pasando. Aquí me mandó un request. Manual para enamorarse. Listo. Dice, finalmente, finalmente. Gracias a Dios, siempre tenemos problemitas en la conexión, pero gracias a Dios se pudo conectar. Le estaba explicando a todas las personas que se están conectando el día de hoy, jueves, que como siempre empezamos a hacer este espacio ya desde hace como 2, 3 meses. Todos los jueves hablamos de un tema diferente y hoy, ya que empezamos la Cuaresma, pues queremos hablar sobre esto. Yo tengo muchas preguntas sobre para qué me sirve la Cuaresma. Pero Padre, si nos puedes dar un saludo, una oración, ahí empezamos. Bueno, primero que todo, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que con su sabiduría nos ilumine, para esta noche poder llevar un mensaje de lo que es la Cuaresma, de lo que es el ayuno, de lo que es la oración, de lo que es la penitencia, en estos 40 días más o menos que nos separan de ese gran triduo pascual, de ese viernes de pasión y ese domingo de resurrección. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a pedir a Dios Todopoderoso que guíe estas palabras, que guíe este programa, que guíe estas señales para que todos los que se conecten aquí reciban la bendición de la sabiduría del Espíritu Santo, sobre todo para entender en buena voluntad lo que nosotros tratamos de llevar. Amén. 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 Bueno, para abrir este tema, yo les voy a hacer una confesión aquí pública a las 245 personas que hay conectadas. Es que yo hace 5 años empiezo a vivir todo este proceso de Cuaresma. Yo no sé si vieron un video que subimos ayer en EWTN, que estábamos con el Padre, donde le decía, cuando yo conozco al Padre Osvaldo, que fue en el 2017, y lo conocí, como muchos de ustedes ya saben, un retiro de Emaús, yo no tenía idea de lo que significaba la palabra Cuaresma. Para mí, cuando me decían Cuaresma, me sonaba como, ay, sí, viene Semana Santa, por ende, tengo que ver que voy a hacer esas vacaciones. Lo agarraba como señal de rumba, de fiesta, que voy a beber, a dónde me voy a ir. O sea, una locura. Y siempre me emocionaba cada vez que venía Semana Santa. Nunca lo viví por ignorante, no sabía nada, hasta cuando conozco al Padre y él me empieza a hablar
de lo que es esto, estos momentos de 40 días. Él me decía, no, Irán, es que el Señor resucita y nace y ofrécele y entregue. Y que, ¿ah? No entendía nada. Yo decía, pero, o sea, yo no creo en nada de esto, ¿para qué? Así mismo era, o sea, yo no tenía idea de nada hace 5 años, no creía tampoco. Y esa vez dije, ¿sabes qué? Me quiero arriesgar a hacer algo diferente. Toda mi vida he hecho lo mismo. Vamos a vivirla con pasión y vamos a ver qué pasa. Y literalmente empieza ese proceso de ayuno, penitencia, empecé a ir a la misa todos los días, empecé a vivir literalmente lo que era la cuaresma, igual la Semana Santa, hasta que llegue ese domingo de resurrección y yo siento un gozo muy grande y sentí una alegría y me empecé a reír y estaba súper feliz. Y yo decía, pero ¿qué cosa es esto? O sea, ¿de dónde viene esa felicidad? Y me acuerdo que alguien me dijo por ahí, Irán, es que ese es el Espíritu Santo. Y yo dije, ¿quién es ese? O sea, yo no tenía idea de nada. Y es ahí cuando entendí la verdad, el verdadero significado de la redención, de la resurrección y de todo. Entonces, de verdad que, pues padre, le cedo ya la palabra con esta pequeña introducción por si alguien se ha sentido identificado en todo esto. Bueno, primero, yo creo que tenemos que empezar por la historia. ¿De dónde sale la cuaresma? ¿Cuál es la historia de la cuaresma? ¿Qué conlleva la cuaresma? Y es aquí cuando nosotros tenemos que entender varias cosas. Uno, cuaresma en latín quiere decir cuadragésima. Es el tiempo litúrgico en el calendario católico destinado a la preparación espiritual para la fiesta de la Pascua de Resurrección. Se dice cuadragésimo porque se trata de 40 días. Y esos 40 días se cuentan hacia atrás, desde el domingo de Pascua o de Resurrección. Y entonces las iglesias siempre empezaron a contar eso. Esta es una tradición que viene más o menos desde el siglo IV. En el año 362 más o menos ya se celebraba la cuaresma. Pero este rito conlleva algo. Se inicia con el miércoles de ceniza, pero mire esto, ¿cómo se medía la cuaresma antes? Se medían 40 días hacia atrás, lo cual incluía 5 domingos, ¿cierto? El sexto domingo ya era el domingo de Pascua. Entonces, cuando yo echo hacia atrás y arrancaba este domingo, me doy cuenta que en la tradición de la historia de la iglesia, los domingos no se ayuna por Okay, tradición. okay. Entonces, al quitarle todos los domingos a esas 6 semanas, no llegaban a los 40. Entonces, por eso, se echaron hacia atrás 4 días. Y entonces, para completar esos 40. Por eso es que se dice miércoles de ceniza, porque con el miércoles de ceniza se inicia la cuaresma. Pero claro, muchas veces por el calendario dan 38 días, 42 días, se Claro, mueve. okay, Pero eso se movió hacia atrás, era para evitar tener que ayunar los domingos, porque el domingo siempre se ha visto en la iglesia como el día en el cual recordamos la resurrección del claro, Señor. Es el día en el que el Señor nos salvó. claro. Eso es lo que nos dice a nosotros. Y entonces uno llega en esos 5 domingos previos a prepararse para lo que va a vivir en la semana de pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero, por ejemplo, dentro de la liturgia de la iglesia, el cuarto domingo se viste el sacerdote con color rosado. Solo hay otra vez, que es el tercer Ujú. domingo antes de la Navidad, que el sacerdote Está bien. utiliza el rosado. Y entonces eso es también simbólico, porque desde el miércoles de ceniza se utiliza el color morado, representando la penitencia de nuestros pecados, representando una época de ayuno. ¿Por qué la ceniza? Las Totalmente. cenizas en nuestra iglesia son los ramos santos que se han bendecido el domingo de Ramos del año anterior, que se guardan y se queman como un simbolismo, por un lado, un simbolismo de lo que puede significar
en un momento determinado la conversión. Es decir, este año no cometo los mismos pecados que cometí el año pasado. Hubo una conversión en la cuaresma del año pasado. Ok. Pero al mismo tiempo, Isaías nos recuerda en la oración, creo que es en el capítulo 52 o 56, él dice claro, cuando nos recuerda que somos hechos de polvo y que a la tierra volveremos. Abraham es claro con eso. Moisés dice, ¿cómo es que un hombre hecho de polvo puede hablar con mi Señor? Entonces, eso es el simbolismo de la De la ceniza. ceniza, ok. Y se echa de dos maneras, con una bendición en la frente, diciendo, hay dos fórmulas, polvo eres y en polvo te convertirás, o conviértete y cree en el En el Evangelio. Evangelio. Pero últimamente, por el COVID, se revivió una vieja tradición que era echar ceniza en la coronilla de la cabeza Ah, qué para bueno. no Ok. tocar a la persona. Eso se implementó en algunas iglesias aquí en los Estados Unidos, es Pero permitido en se el... pueden hacer los dos, porque mucha gente estaba preguntando, porque en el video que hicimos en el carro, no, salimos todo con la cruz acá, entonces hay gente que decía, no, que, o sea, que por qué, pero es que se pueden los dos, ¿verdad? O sea, Sí, no, eso es al libre albedrío de cada parroquia. Hay unas que aquí mismo en Miami, hay algunas que no quisieron imponer la ceniza, sino solamente la ceniza en la ok, coronilla. ok, ok. Y otros que sí se hicieron la ceniza en la frente. Pero O- es por eso que nosotros arrancamos la cuaresma el miércoles de ceniza. Y ok, a partir de ahí empieza un periodo de penitencia, de ayuno, de oración, porque la gente cree que el ayuno es hacer dieta. No, o sí. sea, no. Sí, cuéntame, eso te iba a preguntar ahora un poco sobre todo esto que la gente, bueno, no que la gente, sino es que sabemos que la cuaresma es un periodo de penitencia, un periodo de entrega, un periodo de unir nuestro sufrimiento con el Señor. Entonces, uno, ¿qué se puede ofrecer? Dos, ¿por qué lo ofrecemos? O sea, ¿cuál es el verdadero significado? El verdadero significado es penitencia por nuestros Ok, pecados, una ok, conversión, un arrepentimiento de todo lo malo que hayamos hecho. Pero entender que lo primero que tenemos que hacer nosotros para iniciar una buena cuaresma es preparar una buena confesión. claro. Una confesión, yo no entiendo cómo hay gente que dice a veces, no, yo llevo 2 años sin confesarme y no pasa nada, yo llevo 3 años sin confesarme y no pasa nada porque yo no he matado a nadie, yo les hago siempre el mismo chiste, siempre la misma respuesta, entonces vaya mate a alguien y vuelva para que tengamos tema de conversación. No, eso no se trata de eso, Claro, es, es, es entender que, mire, el padre San Pío de Pietrelcina decía algo muy bueno, casi todo lo que hacemos es pecado. Eso es muy sí, sí, sí. fuerte, porque nosotros no solamente pecamos con lo que hacemos, con lo que decimos, sino también con lo que dejamos de hacer. Muchas veces nos condena más lo que dejamos de hacer. Claro, Dejamos. Este era un periodo, según la tradición católica, en el cual el creyente se veía obligado a dar comida a todos los menesterosos que tenía en su pueblo o en su ciudad, ah, en abrir su casa para recibir en su casa a los que no tenían techo, en ceder vestidos a ese pobre que no tiene cómo se vistiera y en acompañar a ese pobre. Pero el ayuno es una práctica milenaria, aún mucho antes. El judaísmo ya lo practicaba desde claro, antes, pero el ayuno lo que nos está enseñando a nosotros es voy a doblegar la carne para que salga el espíritu, para que sea, voy a vivir de espíritu, voy a vivir del Señor únicamente. Entonces el ayuno nos ayuda a concentrarnos en una vida espiritual. Pero un ayuno sin oración no es nada. Un no, ayuno, y no se puede aguantar, aparte, o sea, estamos no, sí, tentados todo sí, 24 horas, 7, no se y puede hacer un ayuno así. esto se convierte en una dieta y eso no se trata de eso. Pero el Claro, ayuno ayuda a que nosotros entendamos que cómo sufre el que aguanta hambre. Y eso ya claro, es un dato. Porque cuando uno siente ese estómago que se retuerce, que pide comida, ¿cómo se sentirán ese otro
70% de la humanidad que no tiene las mismas ventajas que nosotros. Sí, Más del 70% de la humanidad vive con menos de $1 al día. Entonces, uno lo dice rápido, pero trate de vivirlo. no, Trate totalmente. de saber que todo un continente, como es el continente africano, lo que más sufre es por agua y por comida. Entonces, cuando la gente dice, no, pero es que la educación, pero ¿cómo va a llegar la educación a un sitio donde no tienes agua? Te mueres de Claro, sed, no hay comida. Perdón. claro. Entonces, eso es lo que más nos indica aquí. Ahora, el desarrollo histórico de la cuaresma ha sido siempre muy bonito porque es tan fuerte esta tradición en la Iglesia Católica que aún las iglesias hermanas cristianas que se han separado, muchas de ellas continúan con mucho de la liturgia católica. Perdón, Imagínense. ay, perdón. Y Tranquilo. eso de la liturgia de la Iglesia Católica es muy importante. Ustedes, me disculpan un segundo, tengo que tomar agua. Sí, no. Hay mucha gente que está preguntando aquí sobre el ayuno y después les contaremos algo que nosotros hicimos hace ya un tiempo, hace ya 2 años. Éramos un grupo de como 20 personas del grupo de Jesús, José y María aquí en Miami y nos lanzamos un ayuno de 47 días, también con el padre Osvaldo. Obviamente, como decía, un ayuno sin oración. Mucha gente dice, pero es que esto es imposible. Y totalmente, es imposible para todos. O sea, es algo que usualmente no estamos acostumbrados. Se le escucha todo al padre porque tiene los audífonos puestos. Pero como les decía, nos lanzamos ese ayuno de 47 días y sí, obviamente fue algo muy fuerte, algo muy difícil, pero ahí es donde uno se da cuenta el poder de la oración, el poder de verdad que tiene ese rosario, ese santísimo, esa comunión diaria, cómo pudimos hacer ese ayuno. Padre, como tenía los audífonos, se escuchaba cuando estaba tomando agua. Ay, sí, pero es que me ahogo, me da como una cosquillita aquí y me ahogo. Pero bueno, cuestiones de la vejez. Tuve que adelantarme un poquito mientras te ibas, porque si no me pongo nerviosa. Entonces les estaba comentando el ayuno de 47 días, pero vamos primero a seguir explicando un poco lo que es toda esta parte histórica de la cuaresma para poder llegar a entender a, a esto del ayuno, estos 47 días. Mira, hay una lectura muy bonita que yo les quiero hacer llegar, que lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 58, si lo quieren seguir, dice, ustedes ayunan entre peleas y contiendas y para dar puñetazos a malvados. No ayunen como hoy para hacer oír en las alturas su voz. ¿No será más bien este otro ayuno que yo quiero? Desatar los lazos de la maldad, deshacer las amarras del yugo, dar libertad a los oprimidos, romper toda clase de yugo, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que veas desnudo y no apartarte de tu mensaje. Entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria del Señor te seguirá. Entonces clamarás y el Señor te responderá. Pedirás socorro y el Señor te dirá, aquí estoy. Ese es el ayuno perfecto. Es el ayuno que conlleva una verdadera conversión. Mire, es que el solo hecho de que nos ponemos la ceniza quiere decir, aunque no es cierto en la mayoría de las veces, le estamos diciendo al Señor, Señor, cambié. Este año no estoy cometiendo los mismos años del año pasado, los mismos pecados del año pasado. Wow, Pero como no entendemos el mensaje de la cuaresma, pues seguimos en los mismos errores. Y en entonces, los mismos cuando, pecados. cuando el pecado se repite y se repite y se repite, nos acostumbramos al pecado, justificamos el pecado y ya vivimos con el pecado y aquí no pasa nada. Totalmente. Entonces, eso por un lado. Ahora, el Papa San León decía algo bien, decía, un retiro colectivo de 40 días durante los cuales la Iglesia, proponiendo a sus fieles el ejemplo de Cristo,
en su retiro al desierto, se prepara para la celebración de las solemnidades pascuales con la purificación del corazón, con una práctica perfecta de la vida cristiana. Ese era en un sermón que él decía, pero mire, la cuaresma es un retiro colectivo de toda la iglesia cristiana del mundo, de toda la iglesia católica del mundo, porque la iglesia ortodoxa, anglicana, evangélicos, todos siguen esta liturgia que fue creada, diseñada y programada por los padres de la Iglesia Católica desde el siglo segundo, tercero y cuarto. Pero es que esto conlleva, mire, por ejemplo, si ustedes han ido a la misa, todos los días se han dado cuenta que parte de enero y parte de febrero leíamos el Evangelio de Marcos. A partir del miércoles empezamos a leer diferentes evangelios para nosotros ir construyendo la película que el Señor nos va a ir mostrando hasta llegar a su pasión, porque durante estos 40 días las lecturas siempre van a hablar de arrepentimiento, van a hablar de ayuno, van a hablar de conversión, van a hablar de la ternura que Dios tiene por nosotros, de Padre, su misericordia al pecar, al perdonar. a mí siempre en estos lives me encanta hacer estas preguntas de, pongámonos que uno, o sea, uno siempre tiene un amigo o alguien, o así como yo hace 5 años, no sabía nada de nada. Nosotros aquí, muy increíble todo eso que estás leyendo, súper profundo, pero cuando uno, así como tú me lo explicaste hace 5 años, a una persona que uno agarra a un niño de 18 y le dice, te invito a que cambies en esta cuaresma. O sea, si nos puedes explicar un poco más, o sea, cuál es no el propósito, porque entendemos que es ese momento de cambio, de conversión, pero mucho más allá, o sea, para que un joven lo entienda. Si alguna de Mira, las personas que estoy segura que gran parte aquí que nos están viendo es gente grande, que tiene hijos, que son muchas veces nos escriben en Manuel para enamorarse, ¿cómo le explico a mi hijo que tiene 18? ¿Cómo le explico a este que tiene 19? ¿Cómo le explico a este que tiene 20? Ese proceso tan bonito, más allá de que no, que el pecado y condenación y todo eso, sí, pero cómo es que, motivarse, como yo lo ¿sabes qué? entendí aquella ¿Te vez. acuerdas, te acuerdas el día que nos conocimos? Tú dijiste otra palabra, algo que yo nunca olvidaré después de una charla que yo les di a los del grupo. Dijiste, padre, es que usted dijo algo que tocó mi corazón y yo quiero hablar con usted. Hay una cosa importante. Dijo algo que tocó mi corazón. No es que lo que yo haya dicho, que yo solo soy un repetidor de lo que leo de la palabra del Señor, haya tocado tu corazón. Es que tu corazón estaba preparado para escuchar esa palabra. Tú Claro, me has dicho también muchas veces que si me hubieses conocido 10 años atrás, cuando estabas en la mitad de la rumba y todo, quizá el mensaje no te habría llegado y habría pasado de largo. Son los de esa momentos perspectiva. históricos de cada persona. Cada uno tiene un momento para que le llegue la palabra del Señor. Lo importante en la cuaresma es abrir el corazón, porque si tienes muros alrededor de tu corazón, ya puede aparecerte enfrente a ti el mismísimo Jesús, como él lo dice en la Biblia, y no cambiarás porque los Wow, judíos tenían una barrera en su corazón, los fariseos, los escribas, era una barrera. El Mesías que tiene que llegar es el Mesías que yo diseñé en mi corazón, es el Mesías que yo quiero que venga, es el Mesías que yo me he imaginado, no un Mesías sirviente, un Mesías siervo que viene a servir y no a ser servido. Entonces, a nosotros como católicos nos pasa muchas veces esto. Yo quiero un Dios efectivo, que yo le total. meta en el cajero automático 3 Padres Nuestros y me salga lo que le esté pidiendo, una casa, un Claro. carro, una novia, lo que sea. Entonces, cuando tenemos ese concepto, nosotros nunca vamos a dejar. Mira, había una vez, esta historia es muy linda en el sentido de que nosotros, cuando abrimos el corazón y le invitamos al Señor a entrar, Él entra con decencia.
Él siempre va a respetar tu libre albedrío. Pero cuando nosotros cerramos el corazón, el Señor se retira. ¿Por qué? Porque Él respeta tu decisión. Wow, un caballero total. Pero una cosa, en la vida espiritual no existe el vacío. Cuando yo saco a Dios de mi corazón, ese vacío lo llena el demonio. No lo dude, no existe un gris en la fe. No existe un más o menos, yo creo en Dios más o menos. No, el más o menos es demonio. El Señor nos pide una entrega total. A Él lo tenemos que elegir totalmente. Tenemos que abrir el corazón de par en par para que Él entre. Pero si nosotros lo sacamos, leía yo un artículo bien interesante de alguien que se tomó el tiempo para sacar este estudio. Ahora no recuerdo la fuente, pero creo que fue en el Washington Post, algo así. Decía algo bien interesante. De los 10 colegios donde ha habido matanzas de estudiantes en los últimos años, todos ellos impulsaron, o la mayoría de ellos, participaron en impulsar leyes, óyelo bien, para sacar a los cristos de las aulas. Wow. ¿Se acuerda que esa fue una ley que aquí en Estados Sí. Unidos, por eso muchos colegios públicos sacaron todos los cristos de las aulas? Ahora, escuchaba yo a una madre cómo Dios permite esto. La respuesta puede sonar un poco dura, pero es que ¿cómo le podemos hacer un reclamo a Dios cuando yo mismo he sacado a Dios? Saco a Dios de mi vida y Claro. luego si me pasa algo malo, le echo la culpa a Dios. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque es que donde no está Dios está el demonio. Punto. No hay vacíos espirituales. Wow, qué fuerte eso, ¿no? Y el demonio entra en tu vida cuando te ve con esa barrera de la manera más sutil, elemental. Hoy por hoy se mete por debajo de la puerta de una manera tonta. Ah, vamos a hacer Ouija, que eso es un juego inocente. Ustedes vieran cuántos muchachos han Claro. venido a exorcismos por haber jugado con esa llamada espíritus, y en la Biblia lo prohíbe explícitamente. Wow. No consultarás espíritus. Y esto conlleva muchas cosas, porque se mete a través de la pornografía, se mete a través del alcohol, de las drogas, del vicio, Padre, del ya que sexo. estás diciendo esto, estás mencionando todas estas cosas como pornografía, alcohol, esto, aquello. Yo me acuerdo que cuando yo conozco al padre que estábamos en esa época de, bueno, rumba loca, yo creo que inauguré y hice todas las rumbas de Miami vida y por haber. Bueno, aclaro, estábamos, no, tú estabas, yo no estaba ahí. No, bueno, que yo estaba ahí en toda esa locura que uno dice, wow, el Señor, ¿hasta dónde me dejó el Señor vivir todo ese desmadre, como diría en México? Este, y me acuerdo que el padre cuando yo le digo, bueno, ajá, yo quiero ver qué es más la cuaresma, qué hago, qué tengo que hacer, porque escuchaba mucho la palabra sacrificio, penitencia y esto y aquello. Para todos los que están escuchando un ruido, es mi perrito, que lo está cuidando el padre, un perro muy grande, por si escuchan un ladrido, que lo encerramos porque si no es tan grande que tumba todas las cosas. Pero sigo. Entonces el padre me decía, Irán, ¿por qué no ofrece el alcohol, ofrece todas esas cosas, estas sustancias locas que tú haces, ofrécele a Dios y es aquello porque vas a ver los frutos y vas a recoger esos frutos? Y yo como que voy a recoger yo, sí, las gracias y aquello. Y me acuerdo que dije, bueno, vamos a hacerlo como un reto personal. Ni siquiera, imagínate, ni siquiera. Yo estaba tan dura, tan, no creía en nada, que yo decía, ni siquiera, lo hice, fue un reto personal. Vamos a ver si yo soy capaz de dejar de tomar alcohol por 41 o 47 días. Ya hice más de 40. Vamos a dejar de ver esto por 47 días. Vamos a hacer. Y qué lindo que en verdad, o sea, como uno le dice a los jóvenes y a la gente, como que de verdad cuando uno lo hace con esa obediencia, con esa disciplina, pero más importante, con amor, o sea, con querer como que decir que yo lo hice por un reto y cómo el Señor fue transformando en eso, que sin darme cuenta me fui enamorando. Y decía, me siento más libre, porque yo siento que muchas veces nosotros
jóvenes entendemos la libertad, no, es que yo soy libre, tengo que vivir, tengo 27 años, lo confundimos con libertinaje. Y cuando yo hice ese proceso de sacrificio, esos 40 días de esa cuaresma, entendí el verdadero significado de la libertad, porque el pecado, o sea, bien sea esos vicios, que poco a poco se convirtieron en un mal hábito, por ende un pecado porque ya no lo podía soltar ni dejar, sino me esclavizaba, porque el pecado esclaviza. Y me acuerdo de cuando llegó esos 40, esos 40 y tantos días, yo decía, wow, decía el padre, me siento como si hubiese dejado una maleta atrás, me siento como libre, siento que hasta no sé, me siento más flaca. Y es eso, Bueno, entonces yo quiero que me después de un comentes. ayuno, Sí, después de un bueno, ayuno, todos quedamos más flacos. Eso pero sí. yo quiero que comentes un poco eso de qué podemos ofrecer, de esa entrega que podemos darle al Señor, de como tú decías ayer en la misa, ofrezcámosles a Dios ese pecado que tanto nos cuesta, ese vicio que por eso es que es difícil, porque nos cuesta y se hace casi imposible. O sea, miren, yo les confieso que a mí me gustaba tanto el alcohol que yo lo que hacía era agarrar a Jesús lo tenía en la mano y dormía con Jesús así en la mano antes de agarrar un vaso. Entonces, cuéntame un poco, padre, cómo Mira, podemos, o qué. el ayuno bien llevado, el ayuno bien llevado va con oración, mucha oración. Si se pudiera en Ajá. la cuaresma ir a la misa diaria, sería fenomenal. La confesión es muy importante. Durante la cuaresma hacer unas 2 o 3 confesiones, bien del corazón, con compunción por el pecado, por dolor, con dolor por haber pecado. Y luego podemos entrar nosotros a ofrecer. Piénselo bien, todos tienen un pecado oculto. Todos tenemos pecados ocultos. Ofrécele en esta cuaresma al Señor ese pecado oculto, pero sobre todo, ese pecado que sientes que no puedes soltar, que te domina, entrégaselo con oración y ayuno y verá que no te vas a enterar y un día lo habrás dejado. Y esa dimensión se devuelve en el Señor en gracias. El Señor te devuelve dones y gracias porque Él está viendo tu sacrificio. Mire, una chica me decía, padre, no, es que cuando yo era joven invocaba al demonio y por eso me están pasando todas estas cosas. Yo le decía, pero ¿por qué no invocas al Espíritu Santo? Él viene más rápido a ayudarte y no te quita nada, te da todo su amor, su sabiduría, su entrega. Oímos de invocaciones a demonios, pero ¿y por qué no invocamos al Espíritu Santo? ¿Por qué no buscamos una manera de tener esa amistad cercana con Dios? Visiten las capillas del Santísimo durante esta cuaresma, no solamente cuando tengamos el problema. Mire, muchas veces, y esto a Iranes se lo he dicho muchas veces, ¿quiénes vienen a ver un cura? A un cura lo visita cuando la mujer lo dejó, cuando la empresa quebró, cuando perdió el trabajo, cuando un familiar murió, cuando le detectaron cáncer, cuando en un momento determinado un hijo se le volvió alcohólico o drogadicto, cuando su... O en mi caso no tenía dinero para ir para el psiquiatra y terminé donde los curas. Bueno, porque es que uno entiende ahí que cuando uno acude al Señor solamente cuando tiene problemas, ese es el concepto del Dios cajero automático. Pero el día que nos ganamos la lotería, nos vamos de una vez a comprar el carro de último modelo, no volvemos a la iglesia. Ahí es cuando entendemos conceptos como dolor y sufrimiento. ¿Por qué siempre el sufrimiento nos acerca al Señor? ¿Por qué? Porque no, ahí es cuando reconocemos que no somos nada y que necesitamos a alguien superior que nos ame y que haga algo por nosotros. Siempre cuando los problemas nos sobrepasan, la manera más linda de decir es, Señor, no puedo más, me entrego, me abandono en ti. Y es cuando Él nos recoge en sus brazos y nos lleva. Pero entender eso es difícil si yo no hago una preparación previa y esa preparación se llama cuaresma. Wow. La Hay, hay, cuaresma es un proceso. hay algo que justo se me vino
a la mente ahorita que estabas hablando de esto porque estaba conversando con una amiga el otro día, ella pues no es católica, ella es protestante y es una de mis mejores amigas y me decía, Irán, yo le decía, no, yo siempre antes de la cuaresma, ahorita que sé, me preparo, hago una lista de cosas, como eso de, Señor, quiero cambiar esto, o sea, vamos a ofrecerte esto para mejorar esa actitud, ese carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella me decía, pero ¿por qué de entrar en ese sacrificio si Él ya se sacrificó por nosotros? ¿Para qué te tienes tú que estar sufriendo y tal? Y yo le dije, pero bueno, yo no estoy sufriendo, o sea, yo lo hago con amor, pues. Pero igual, como que esa es una típica pregunta que muchas de nuestros amigos así, que son protestantes, ¿sabes? Hemos tenido esa plática, como que Ayrán, si él ya se sacrificó por nosotros, ¿para qué tú tienes que ofrecer un ayuno? ¿Para qué tú tienes que hacer esto? ¿Me escuchaste? Creo que Padre Osvaldo, ¿se escucha o se Sí, quedó? se fue un Ah, es que, poquito, pero sí te escuché. bueno, era lo que te estaba Pero diciendo, mira, de mi mira, amiga que, mm, sí, déjame responderte ahí. sí, Mira esto. A nosotros nos dicen que los católicos es una iglesia de sufrimiento y de dolor y de latigazo. ¡Qué error! Nuestra iglesia se basa en la resurrección de Cristo. Es que el claro, Señor nos rehace en su resurrección. Ahí es cuando verdaderamente nacemos a la salvación, porque hasta la muerte y resurrección el hombre estaba condenado. Es Jesús quien le devuelve la claro, dimensión al hombre de ser hijos del Padre. Entonces, lo que pasa es que el concepto de dolor y de sufrimiento en un cristiano o en un católico es diferente al concepto de dolor y sufrimiento en un ateo, porque el ateo solo piensa que es esta vida y se acabó todo y ya, no hay nada más que hacer. Entonces, cuando se muere un ser querido, es la desesperación total porque no lo va a volver a ver en su concepto. Pero el católico sabe que nosotros estamos haciendo este ayuno, esta penitencia, esta cuaresma, esta entrega, porque estamos luchando por una vida eterna, porque estamos construyendo ese paraíso que el Señor nos tiene prometidos. Estamos construyendo esa mansión en esa Jerusalén celestial. Y esa esperanza hace que cuando el católico pierda a un familiar, lo viva de una manera diferente. es Duele, verdad. claro que duele, porque perder a un ser querido duele, pero ¿cómo vivo yo ese dolor? ¿Y cómo le ofrezco ese sufrimiento al Señor? ¿Cómo pongo ese sufrimiento a los pies de la cruz para que yo reciba del Señor la gracia de la paz? Pero no es una paz de hombres, es la paz de Dios. Entonces, Claro. esa es la dimensión diferente entre un católico que cree y alguien que no cree, porque es que nosotros, Jesús en su resurrección nos dijo, hay vida eterna. Ok. Padre, hay mucha gente que ha escrito aquí, estaba leyendo, siempre hay muchas preguntas sobre el ayuno. Entonces, si nos podrías decir, o aclarar para muchas personas que dice, o sea, que sea hacer más ayuno, dejar de comer, qué penitencia hago, que esto, Mira, eh, cada ayuno es diferente. claro, Obviamente, según el catecismo de la Iglesia Católica, creo que después de los 55, 58 años no es obligatorio ayunar. Y creo que niños menores de 7 años tampoco deben ayunar. Pero hay diferentes tipos de ayuno. El que uno entiende, yo hago uno que es como tratar de acercarme una millonésima parte a ese ayuno de 40 días que hizo el Señor en el desierto antes de empezar su vida pública. Es que la cuaresma representa esos 40 días de ayuno del Señor en el desierto, representa esos 40 años del pueblo de Israel en su periplo para llegar a la tierra prometida, representa los 40 días del diluvio universal,
representa las 40 décadas que el pueblo de Israel pasó como esclavo en Egipto. Todo lleva, Claro. esos 40 siempre son una simbología de sacrificio, de penitencia, de ayuno, de oración. Y eso es lo que quiere representar la cuaresma. Y el Señor ayunó, y entonces, como ayunaban en la antigüedad, era pan y agua. Y yo creía que no se podía. Y la primera vez que lo hice, yo decía, oh, eso es difícil los primeros 3 días. Después el cuerpo se acostumbra y tú eres testiga de eso. Nosotros tardamos, en el que hicimos hace un tiempo, 47 días. Entonces, ahora hay gente que ya está un poquito mayor o está tomando droga o está tomando diferentes medicamentos porque sufre de la presión, del colesterol, de la diabetes, de las úlceras. Entonces, hay muchas maneras. Por Y es ejemplo, algo muy personal también, muy claro, personal, o sea, cada uno no, hay gente que, o sea, que dice, no, que esto y aquello, o sea, el ayuno es algo muy personal, por uno ejemplo, sabe qué es yo lo que, hasta tengo, dónde llegar. yo tengo una amiga que no se le puede quitar el chocolate, porque ella prefiere que le quiten todo menos su chocolate diario. Ese es un buen ayuno, Claro, algo que el cuerpo está acostumbrado y lo doblego. Ahora, si no puedes hacer algo tan drástico, lo que sí recomiendo es que los viernes, perdón, hagan un ayuno completo. totalmente. De pan y agua, Mire, solamente. pan y agua. Nunca vas a tener esa hambre. Tomas pan y es un día que te vas a sacrificar Total. para decirle al Señor, perdóname, Señor, es mejor hacer 40 días de ayuno aquí y no 40 años en el purgatorio, que eso es ante llamas y eso sí es como feo. Eso sí, eso Entonces, sí. Hay entonces, mucha gente que está preguntando si se puede o no se puede. Miren, nosotros no sabíamos nada, éramos un grupo que yo le estaba comentando como de 30 personas y justo, y mañana voy a sacar un podcast donde hablo un poco sobre eso cuando me acuerdo que el padre me dice, Irán, vamos a hacer un ayuno, ¿te anotas? ¿Te apuntas? Y yo, este padre está loco. Esa fue mi expresión, con todo respeto. En aquel entonces lo pensé, ni siquiera se lo dije, pero me quedó eso dando vueltas. ¿Cómo esta gente sí va a poder y yo no? Y ahí es cuando estaba diciendo, de verdad, a mí me, o sea, es como, señor, me sorprendiste. Yo no sabía que que el ser humano y el cuerpo humano era capaz de hacer eso. Y con esto respondo una pregunta que habían dicho, ¿cómo venzo la tentación? Y para mí el ayuno fue una práctica de cómo doblegar la carne, porque imagínense, uno estaba yendo a trabajar, yo iba todos los días al trabajo, trabajaba en un canal de noticias muy grande, veíamos comida, salían siempre reuniones, fiestas, matrimonio. Créeme que salió todo durante esos 40 días. Claro, uno nunca tiene que andar por ahí diciendo estoy en ayuno, cero, nada de eso. Todo lo contrario, uno se reía, tenía más energía y es increíble ver cómo en verdad tienes energía. No es que vas a correr un maratón, no, pero es muy lindo cómo va transformando también ese carácter. Yo le contaba al padre Osvaldo antes de que empezáramos este live, padre, yo recuerdo en aquel ayuno que llegó un punto, digamos como el día número 25, en el que yo se me había olvidado el pasado. O sea, el pasado yo ni me acordaba. Todo eso que sobre todo a veces vivimos del pasado, que hubiese pasado, sí. Bueno, a mí se me olvidó, no tenía energía para eso. Y para el futuro no tenía ni fuerza en pensar en nada del futuro, solo el presente. Y era increíble. Eso fue lo que más bonito que yo aprendí al ayuno, ver cómo vivir en el presente, porque es que no tenía como esa energía para más. es que eso también en el pecado es bien, bien interesante. Mire esta manera de graficar el pecado. El Señor vive en un eterno presente, ¿cierto? En una línea del tiempo que es un eterno presente. El demonio vive en el pasado y en el futuro. A los ancianos, a los mayores los mata con cuando eran jóvenes, cuando eran lindos, cuando eran guapos, cuando tenían dinero, cuando tenían trabajo y todo lo pasado era mejor, lo de ahora es una porquería. Y a los jóvenes los mata con el futuro. El demonio los ataca Claro, con ansiedad. ¿Qué va a pasar? No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo pareja, no tengo futuro. Oh, y se desesperan. ¿Quién va a pagar la renta? ¿Quién va a pagar los gastos? Esa ansiedad, eso es como el demonio nos ataca. El Señor te dice,
confía en mí. El Padre nuestro, cuando le oramos a Él, le oramos, danos el pan nuestro de cada día. El Padre nuestro no dice, danos el Padre nuestro de mañana, pasado mañana, el mes. Por eso a mí me dan mucha risa las compañías de seguros que aseguran cosas que no pueden. Los seguros de vida no son seguros de vida, son seguros de muerte, porque solo se vuelve efectivo si tú te mueres. Los seguros de salud no son seguros de que te dan la salud, es si te enfermas. Deberían ser seguros de enfermedad. Pero cambiamos adjetivos, cambiamos cosas y le vamos dando una dimensión diferente a todo esto. Pero cuando yo entiendo que el Señor al vivir en un eterno presente, a Él le da lo mismo un pecado cometido a los 15 años, a los 20 años, a los 30 años, a los 70 años, porque cada vez que pecamos, el pecado queda vivo. Es un pecado que clama al cielo. Claro. Y en el momento de nuestra muerte, el gran acusador, Satanás, recoge todos esos pecados y se presenta al Señor a cobrar. Que este señor va para dónde? Mire todo lo que me debe. Eso es lo que le quita esas banderitas que recoge en el momento de la muerte el demonio, es lo que le quita la confesión. En el momento en que yo confieso, como dice Isaías, como dicen los evangelios, el Señor arrebata esa banderita y le dice al mismísimo, no lo cobrarás porque yo ya lo pagué con mi sangre. Wow, qué lindo. Wow. Eso es la confesión. La idea con una confesión frecuente es que nos deje a nosotros como unos niños de 2 años cuando salimos del confesionario y que nos visten con un vestidito blanco. No lo empuerque. Eso es todo. No deje que ensucien el vestido de la confesión. Entonces, para todas las personas que estén escuchando esto, y bueno, las personas, porque entonces mucha gente no se puede confesar en algunos países por la pandemia, por lo que sea, y si queremos vivir esta cuaresma al máximo, mientras tanto que se hace un buen acto de contrición y cuando pase todo esto, se va al sacerdote, ¿correcto, no? Busquen la confesión, siempre. Cada vez va a haber más población en el mundo y menos sacerdotes que alcancen a cubrir todo eso. Busquen la confesión. Mire, yo confieso solamente 7 días a la semana, 24 horas al día. Esa es mi pasión, porque la confesión va salvando almas, porque no sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar. No sabemos en qué momento el Señor va a decir, hasta aquí llega tu vida. Mire, es impresionante la cantidad de funerales que nosotros realizamos ahora aquí. Y son funerales por COVID, con chicos de 15 años, chicas de 25, deportistas, atléticas, 2 horas de gimnasio diario, dietas, no fuman, no beben, las coge el COVID y en 2 días se las llevó. Ella sabía lo que iba a venir. Por eso estoy repitiendo mucho, vivir esta cuaresma como si fuera la última cuaresma que vamos a vivir en nuestras vidas. Porque los más de 500,000 muertos que hubo en los Estados Unidos por el COVID en el último año, habla de que ¿cómo vivieron la cuaresma esos 500,000 si eran católicos? ¿Cómo la vivieron? ¿Sabrían que esa iba a ser su última cuaresma? ¿Sabían que esa era la última oportunidad, la última tabla de salvación que les estaba dando el Señor en ese momento para poder entregarle a Él su alma? La muerte por COVID es una muerte muy cruel, porque es una muerte en solitario. El que muere por COVID no tiene cerca a los hijos, no tiene cerca a los padres, no tiene cerca a sus amigos, no tiene cerca a nadie, porque nadie se le puede acercar. Es una muerte de ahogamiento y angustia en soledad. Se muere de COVID el ateo y el católico, pero es mejor estar preparado para el encuentro con el Señor, porque no sabemos en qué momento nos va a llamar. Y la cuaresma son tablas de salvación que nos tira el Señor. Preparémonos
como si fuéramos a partir ya, estar listos ya, así vayamos a vivir 100 años, porque eso no lo sabemos. Amén. Tengo una parejita aquí de amigos que él tiene 97 y ella 94, y a los dos les dio COVID y la vieron muy mal, pero ahora están los dos sanos y fuertes. Y la viejita me decía, este viejo creyó que se iba a deshacer de mi país y se a casar con otra. Pero es lo mismo, es bonito entender eso. Tenemos que darnos cuenta que esta cuaresma es una bendición si la vivimos con esa pasión de amor, con esa entrega, con esa compunción contra el pecado. Yo quiero cambiar, Señor. Yo no quiero ofenderte más, Señor. Ayúdame, porque es que yo no puedo. Te entrego mi voluntad humana. Dame tu divina voluntad. Yo solo quiero vivir de divina voluntad. ¿Cuál es esa voluntad? Enséñamela, Señor, y yo la sigo. Pero solo llegamos a esa divina voluntad a través de la oración, a través de la fe, a través del amor y la entrega. No hay otro camino. Solo Jesús es el camino. Amén. No, qué lindas estas palabras, de verdad, Padre, porque me acuerdo demasiado cuando me dijiste eso por primera vez y fue sentir como, ¿sabes qué? Vamos a arriesgarnos. Yo tenía 24 años, 26, no, 25. Vamos a arriesgarnos y vamos con todo y vamos a vivir eso distinto y vivir esta cuaresma con esa pasión. Y fue demasiado bonito porque hicimos muchos grupos, hicimos las horas de la pasión, me acuerdo, y nos reuníamos en las casas y hacíamos panes y se buscó la manera tan bonita en comunidad de llevar un ayuno que yo decía, Señor, wow, ¿quién iba a pensar que solo con pan, agua y leyendo esto podíamos ser demasiado felices? O por lo menos yo, que vivía en un mundo de vanidad al más no poder y rumba loca. Y es que bonito. Entonces, la invitación de todo este live y este llamado y el manual para enamorarse es que, joven, arriésgate a vivir algo distinto. Y como yo le digo siempre al Señor, hoy en día, bueno, me copié de ti, Padre Osvaldo, es sorpréndeme, Señor, sorpréndeme en esta cuaresma, cuando llegue resurrección, sorpréndeme. Te entrego todo de mí en estos 40 días, sorpréndeme, a ver qué pasa. Mira, Irán, déjame terminar y redondear esto con dos escenas de la película La Pasión de Mel Gibson. Hay una escena donde el demonio, cuando están latigando al Señor y lo llevan hacia el Calvario, está arrullando a un niño. ¿Se acuerda? Que es horrible el niño. La simbología de la entrega del Señor es esta, en esa escena. Es Lucifer acunando a Satanás. Pero Lucifer está vestido como un ser andrógino. No sabe si es hombre o es mujer. Y Satanás tiene esa sonrisa mordaz, porque Satanás es el gran acusador. Él nos lleva a pecar y luego nos acusa con el Señor. Por eso se llama el gran acusador. Pero lo que está diciendo esa escena en ese momento es burlándose del Señor, diciendo, mire, Lucifer sí cuida a su hijito Satanás. En cambio, Dios Padre está permitiendo que su hijo Wow. muera. Entender eso es como entender en la revelación de San Juan de la Cruz cuando la Virgen obliga a los demonios, a la tríada satánica, a caminar detrás de la cruz, porque la Virgen le dice, ustedes tienen que ver y asistir al precio de la redención. Y el precio de la redención es que el Hijo de Dios único fue sacrificado por mi pecado. Pero cuando yo entiendo eso, yo entiendo la belleza del amor de Dios. Hay otra escena muy linda que la hizo Mel Gibson, pero es de una belleza profundísima. Es el plano donde Dios Padre, cómo ve esa crucifixión del Hijo desde el cielo,
Y eso es representado muy lindo en una pintura de Salvador Dalí, que se llama El Cristo de San Juan de la Cruz. Era la primera vez que pintaban a Cristo desde la perspectiva del Padre. Y esa escena, cuando el Señor entrega su espíritu al Padre, se ve caer en la escena una gota de lágrima que se estrella contra la tierra y la tierra tiembla. Vemos nosotros nuestro pecado como que el Dios que nos hizo tenga que llorar por lo que yo hago. El Dios que nos creó tiene que entregar a su único hijo por las cosas malas y corrompidas que hago yo como hombre. ¿En qué momento nos vamos a dar cuenta de la dimensión de la entrega del amor de Dios por nosotros? ¿Cuándo? Cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, el Señor le detuvo la mano. No dejó que sacrificara a Isaac. Pero Dios nos dio ejemplo de amor cuando permitió que nosotros, los pecadores, le hiciéramos a Jesús esa humillación y ese martirio y esa pasión de la crucifixión y muerte. Si eso no es un Dios de amor, yo no entiendo entonces qué es Dios de amor. No se diga más. Con esas palabras yo creo que nos vamos todos para reflexionarla porque muy, muy profundo todo esto, Padre. Y a toda la gente que se conectó, antes que el Padre nos dé la bendición, primero que nada, muchísimas gracias por estar ahí sacando tiempo de su vida para escuchar estas pláticas que estamos haciendo con el Padre, donde estamos aprendiendo, tanto ustedes como yo, muchas cosas. Así, la próxima intentaremos que venga nuestra amiga Yoli para que nos ayude con las preguntas, porque sé que hay mucha gente que estaba preguntando, pero va muy rápido y no alcanzo a leer, pero muchas gracias. Y sé que por ahí estamos preparando algo que le dije al Padre. Queremos hacer un live o estamos viendo si hacemos en YouTube o algo, algún programa sobre la gracia. Ya que estamos ahorita en época de Cuaresma, cómo obtener, cómo llegar a esa gracia. Entonces, para que capaz lo vamos a preparar para el próximo jueves o vamos a hablar de la Semana Santa, ahí ustedes se quedan conectados mientras nosotros estamos preparando algo para seguir creciendo y aprendiendo y poder vivir, como dijo el Padre, esta Cuaresma como si fuese la última de nuestras vidas. Muchísimas Bueno, gracias a como todos, que siempre, tenga buenas noches. pero como siempre quiero acabar con una oración a la divina voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, Señor Jesús, con tu divina voluntad con tu divina y voluntad, en tu divina y en tu voluntad, divina voluntad. te amo, Te amo, te te bendigo, bendigo, te adoro, te adoro, te doy te doy gracias, gracias, te te reparo, reparo, te te reconozco, reconozco, te te alabo, alabo, te te glorifico y te glorifico, pido te pido perdón perdón por por todos mis todos mis pecados pecados, y por por todos los todos los pecados del pecados mundo del mundo entero. entero. Y te suplico que venga ya tu Tu divina divina voluntad a voluntad reinar en haré en nosotros nosotros, y que me guíes y y nos protejas protejas como como hijo de tu hijos de tu divino divino querer. querer. Regálale gracias y dones a todas las personas que hoy escucharon este live y llénalos de tu amor y de tu sabiduría. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Lo último, nos pueden seguir en las redes sociales. Este live queda guardado en EWT en español. También para la gente, sé que en Venezuela, en mi país, es bastante complicado a veces verlo por Instagram, se facilita mucho más el YouTube. Así que si nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, es Manual para Enamorarse. También estamos en Spotify o en Google Podcast, Manual para Enamorarse. Estamos, bueno, en Instagram y en Facebook, Manual para Enamorarse, que es trabajo conjunto AWT en español. Básicamente es el hijo rebelde, Manual para Enamorarse, de EWTN. Así que bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches, Padre. Hasta luego. Buenas noches. Dios los bendiga. Amén.